Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, comenzando con un repaso de lo que vimos el día viernes, principalmente alguna forma, ¿cierto?, de elementos del rostro. ¿Por qué vamos a hacer el repaso hoy día de eso? Porque después vamos a ver el tema que les había comentado sobre el retrato hablado, entonces es necesario que volvamos a repasar distintos tipos de formas de ojos, de nariz, boca, de orejas también, y además la forma del rostro en sí, para poder después hacer algunos ejercicios sobre el retrato hablado. Entonces, ahí se está presentando, ¿cierto?, la forma de los ojos. Estuvimos viendo en el caso, ¿cierto?, ahí algunos ojos comunes, que son los ojos almendrados, los ojos separados. Recuerden que en el canon de proporciones siempre la distancia entre un ojo y otro es de un tercer ojo, y en algunos casos los ojos separados ahí significa, ¿cierto?, que hay más de una distancia de este ojo, aproximadamente 1,5 ojos de distancia en los ojos de una persona. Los ojos encapuchados, que vienen a ser como los ojos más caídos, en una parte del párpado, desde la mitad del párpado cae, ¿cierto?, de forma vertical, pero más diagonal hacia abajo. Los ojos redondos, que son ojos más grandes, y si se fijan ahí la imagen, los ojos caídos, ahí todo el párpado está más caído. Los ojos saltones, que vienen a ser ojos, ¿cierto?, que el globo ocular sobresale ahí del rostro, en este caso, ¿cierto?, en la parte del hueso, en el hueso ahí de la parte de los ojos. Los ojos muy juntos, también están los ojos profundos, que es lo contrario de los ojos saltones, y los ojos asiáticos, que también, ¿cierto?, tienen una forma en particular ahí de presentar. Teníamos también algunos tipos de formas de cejas, que eran las cejas escasas, ¿cierto? Cejas que generalmente tienen un delineado solamente. Después tenemos las cejas normales. Las cejas pobladas significa mucha cantidad de cejas, además de las cejas separadas, las cejas normales y las cejas unidas. Continuando entonces con las formas de la nariz. Ya ahí, ¿cierto? Les comentaba que hay diferentes también tipos de forma de la nariz. La primera es la forma elevada, que viene a ser, no sé si ahí se está proyectando las formas de la nariz. La forma elevada, que está relacionada, ¿cierto?, también a lo cóncavo, que viene a ser en el fondo las narices respingadas. Las formas horizontales, que está relacionada a la nariz recta. Las formas caídas, relacionadas a las convexas, y también alomados, que ahí significa ciertas formas de nariz cuando tiene una persona una fractura ahí en el tabique nasal o en el dorso. Además, formas, ¿cierto?, de la nariz que se encuentran desviadas hacia la derecha, hacia la izquierda, también nariz achatada, más gruesas, nariz operada, ¿ya? Y así sucesivamente, pero son formas de la nariz como más comunes. Luego tenemos diferentes formas de los labios. Y ahí también, ¿cierto?, vimos que hay labios inferiores, ¿cierto?, que son más finos, los labios ovales, tienen esta forma como de almendra también, labio superior fino, mientras que el labio inferior es más grueso. Están también los labios caídos, están los dos labios finos, labios muy gruesos, ¿cierto? Ahí tanto el labio superior como inferior son gruesos. Están los labios pequeños y la boca también, ¿cierto?, más grande.
o los labios asimétricos. Ya también diferentes tipos hay de labios. Siguiente forma, ¿cierto?, de elemento de las orejas. También vimos ahí que las orejas principalmente ahí se caracterizan las diferencias de los lóbulos, cuando personas que tienen lóbulos más pegados al rostro, otras personas tienen lóbulos más anchos, lóbulos redondos, también lóbulos cuadrados, orejas puntiagudas como más elfo, u orejas también más estrechas. Al igual, cierto, que algunas otras características de orejas, como orejas muy peludas, orejas perforadas, lóbulos adheridos, cierto, y lóbulos separados, que comentaba recién. Y los principales tipos de rostros también, que ahí vimos los rostros femeninos y también los rostros masculinos. Aunque tienen, cierto, el mismo nombre, en el caso masculino femenino, por ejemplo, un rostro ovalado, recuerden que la estructura craneal era diferente en el caso del hombre y mujer. ¿Ya? El hombre, por lo menos la parte de la mandíbula, el hueso de la mandíbula es mucho más ancho. Lo mismo pasa también con la frente, ¿ya? La protuberancia, ¿cierto?, donde se ubican las cejas en los casos de los hombres también es más exagerada que en el rostro de la mujer. Y aquí también, ¿cierto?, encontramos diferentes tipos de rostro. Primero, ¿cierto?, la parte femenina, rostros ovalados, para que no se les vaya olvidando ya, que de ahí vamos a hacer un ejercicio. El rostro circular o redondo, el rostro rectangular, que también es un rostro alargado, pero termina, ¿cierto?, la mandíbula un poco más recta. El rostro de corazón, un rostro cuadrado, el rostro triangular, más terminado, ¿cierto?, el mentón en punta, y el rostro de diamante, que también es muy similar al rostro triangular, pero la caída de la mandíbula es mucho más marcada que la forma triangular. En el caso entonces del rostro masculino también, ¿cierto?, bastante similares las formas, pero lo que cambia, ¿cierto?, es el ancho de las mandíbulas. ¿Ya? Entonces también se puede ver ahí un rostro alargado en el caso del hombre, rostros más redondos, ovalados, los piriformes, y cuando se refiere aquí rostro piriforme en un hombre, también se puede asociar ahí en el caso de la mujer a los rostros rectangulares. Se fijan que la mandíbula ahí es como muy recta, ya es como casi el mismo ancho de la cabeza del hombre. Eso viene a ser el rostro piriforme. Luego está el rostro rectangular con una leve caída ahí, ¿cierto?, en la parte de la mandíbula. El rostro cuadrado, rostro trapecio, que es un poco más fino, pero también, ¿cierto?, tiene muy marcada la mandíbula. Y el rostro triangular, que termina más en punta. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, vamos a hacer este pequeño repaso de las proporciones que estuvieron haciendo la semana anterior de los ejercicios de cómo dibujar, ¿cierto?, dónde van ubicados cada uno de estos elementos en diferentes edades. Ahí en los rostros, ¿cierto?, primero comenzamos con el rostro de un bebé hasta aproximadamente 1 año, que se utilizaba un círculo y además, ¿cierto?, se trazaba una forma de cruz que dividía este círculo por la mitad y una segunda línea recta que ahí es donde se ubicaba, ¿cierto?, la parte de la estructura de la nariz del bebé. Los ojos iban entre medio, ya en las cejas ubicadas en la parte de la línea que divide, ¿cierto?, el círculo por la mitad, esta línea horizontal, y la parte de la boca iba en la parte inferior ahí de esa subdivisión. La forma del bebé, entonces, recordarles que tenía una forma más circular. Y en el caso, ¿cierto?, ahí de de 2 a 3 años, veíamos que ya la estructura se empezaba, ¿cierto?, a alargar un poquito más el círculo, dando ya un mini huevo, en que tampoco, ¿cierto?, por lo menos en la forma de la estructura de los elementos no varía mucho. Sí, lo que cambia es un poco, es que se empieza a alargar ya un poco la forma del rostro. En el caso de los niños y niñas de 4 a 12 años, también ya la estructura se empieza a formar una forma de huevo,
la que también las cejas intersectan ahí en la línea horizontal que divide el huevo por 4 partes iguales. Y también, ¿cierto? Ahí vemos que el rostro de a poco comienza a tomar ya más forma alargada. Por último, ahí en la parte de los adolescentes y adultos, no es tanta la diferencia. La única diferencia ahí es que los adultos, el tamaño, ¿cierto?, ovalado, donde se ubica, ¿cierto?, la estructura del rostro, ya es más definida, se define un poco más. Y vemos también que en la parte de los ojos están ahí entre medio de la línea horizontal que divide este huevo en 4 partes iguales. Ya aparece más ahí ya los ojos, ¿cierto?, como casi en el centro del rostro, casi en el centro, levemente un poco más abajo, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, ahí ya dejando espacio para el resto de los elementos. El rostro obviamente ya empieza a definir la forma correspondiente que vimos recién. Bueno, eso como un repaso, porque hoy día, como les digo, vamos a ver otro concepto que también involucra el retrato, y es el retrato hablado. ¿Ya? Ahí no sé si está abierta ya la diapositiva. Ya. Comenzar entonces comentándoles ahí qué es el retrato hablado. Cuando se habla de retrato hablado, se habla de esta técnica, ¿cierto?, que nosotros ya conocemos del dibujo, de la anatomía, pero ya enfocada a una disciplina que tiene que ver con la criminalística, ya que los peritos forenses también utilizan esta técnica para poder reconstruir rostros, o también, ¿cierto?, poder encontrar algunos victimarios, en este caso, de alguna o delincuentes, ¿cierto?, de algún tipo de delitos. Voy a leer un poquito entonces de forma más textual qué es el retrato hablado. Entonces, esta técnica híbrida, porque no solamente integra, como les decía, la parte de dibujo a mano alzada, sino que también aplica técnicas computarizadas de retrato dentro de estas ciencias forenses. Y también, ¿cierto?, cuál es el sentido del retrato hablado dentro de esta disciplina de los criminalistas, es identificar el rostro, como les decía, a partir de esta reconstrucción del mismo mediante este uso de variados métodos científicos, tecnológicos, ¿cierto?, y también artísticos. Ya, aparece acá como un gran texto, pero explicarles principalmente que los que se enfocan al retrato hablado no solamente tienen que ser buenos en lo que es la área de las artes visuales. En el fondo, sí, un retratador que trabaja como perito tiene que manejar lo que es anatomía y además, ¿cierto?, conocer lo que es el dibujo, toda la parte artística, pero no solamente eso, sino que también conocer de la parte científica, que ahí entra un poco lo que es el tema de computación, ya estos programas, como les decía, que ayuda a reconstruir rostro de forma digital, disculpe, sí. Y también el manejo de antropología física, dactiloscopía, saber también de entrevistas, porque se supone que en ese momento también, cuando están entrevistando a las víctimas, el que está haciendo el retrato hablado tiene que manejar ciertas técnicas de lenguaje corporal, en este caso a las víctimas, para saber también si lo que se está diciendo es realmente verídico. ¿Ya? Entonces, los peritos forenses que se enfocan al retrato hablado tienen que manejar una serie de conocimientos para poder realizar después un retrato hablado exitoso en ese sentido. A grandes rasgos, explicarles que a César Lombroso, ¿ya? ¿Por qué es necesario también explicarles un poco sobre este criminalista? En el fondo, bueno, él fue un médico, psiquiatra, pero que se le considera el padre de la criminología, porque él creó ahí un par de libros, ¿ya?, en el cual se le llama el L'uomo delincuente,
del año 1876, y en ese tiempo César Lombroso estaba muy enfocado a una de las teorías de Charles Darwin, ¿ya? Que era de la evolución de las especies, y además la teoría positivista, que habla un poco de un tema científico, ya que él hablaba de los criminales, ¿ya? Que aquellos criminales, ¿cierto?, que en esa época se consideraba como tal, y lo vemos en las imágenes aquí, tenían estos rasgos atávicos. ¿Y qué significa rasgos atávicos? Significa que tenían estos rasgos más primates, ¿ya? O en el fondo eran como más, ¿cierto?, más los rechazados, entre comillas, en esa época, por tener rasgos diferentes, rasgos fisionómicos distintos. Y lo que hace entonces César Lombroso, hace un estudio relacionado sobre todo a los locos o a los enfermos mentales en esa época, y desde ahí parte también que los criminales la mayoría tenían cierta enfermedad mental, ¿ya? Además de estas anomalías ahí físicas, ¿ya? Que vemos ahí en las imágenes. Vemos, por ejemplo, unos retratos de una persona calva que tiene, vemos que la frente, ¿cierto?, no corresponde como a un canon entre comillas, ¿cierto?, de proporción correcta, pero aparece, ¿cierto?, una frente como más en diagonal, una nariz puntiaguda, los ojos, por ejemplo, ahí de otros criminales, ojos más pequeños, ya todos como miradas ahí medias perdidas. Otra característica también de César Lombroso, que por lo menos él que planteaba esta idea de que las personas criminales venían desde nacimiento, eran criminales, ¿ya? Porque tenían estas deformidades, los separó en 6 tipos de delincuentes. El primero fue el delincuente nato, segundo, delincuente locomoral, el delincuente epiléptico, el delincuente loco, y ahí se subdivide en delincuente alcohólico, un alienado e histérico, un delincuente pasional y el delincuente ocasional, ¿ya? Todos ellos con trastornos mentales, ¿ya? Pero todos, por lo menos desde que él comenzó este libro, hablaba sobre que estos criminales tenían estos rasgos, como les decía, esta anomalía somática o anomalías, entre comillas, ahí, el tema de físico. Ya, eso en cuanto un poco a la teoría de cómo también surge el tema del retrato hablado, o de los criminales, ¿verdad?, relacionados también a esta idea de concepto de retrato. Y luego, ¿cierto?, vienen lo que es las técnicas utilizadas en retrato hablado. Nosotros conocemos lo que es la mano alzada, y acá es cuando hacemos trabajos de dibujo, de cómo hacer, ¿cierto?, cómo reconocer a una persona a través de las características que nos da dando la víctima. En este caso, ¿cierto?, la persona que está siendo entrevistada, ahí está el perito forense, ¿cierto?, el retratista, está describiendo de forma visual las características, ¿cierto?, en este caso de un criminal. Entonces, por eso es necesario también conocer un poco, como les decía, lo que vimos la semana anterior, los tipos de forma que tienen los ojos en las personas, los tipos de rostro, el pelo, la nariz, ya la boca también. Es importante y conocer por lo menos esa parte, la anatomía básica, y reconocer estos elementos del rostro. Pero igual con todos los avances, ya de ciertos avances tecnológicos, ahora no muchas veces se realiza retrato hablado de forma de mano alzada, pero sí se aplica mucho los programas, cierto software computarizado en el que se va ahí aplicando diferentes características para poder reconstruir un rostro. Y acá esto se le conoce como retratos compuestos. Comenzando primero con un tipo de retrato compuesto que es uno más antiguo, que se llama photofit. ¿Ya? El photofit, que es uno estamos hablando del año 1800 aproximadamente, y como lo vemos en la imagen, parte de una fotografía, de una base de un rostro, para después, ¿cierto?, a partir de diferentes tipos de elementos. Acá vemos, por ejemplo, una boca fina, en el caso de esta mujer, ¿cierto?, aparentemente casi 60 años,
que se le pega ahí encima, ¿cierto? Como una especie de collage, un labios finos, la nariz también más achatada, los ojos como medios, o con ojos, bueno, párpados caídos, ¿ya? Pero al lado también vemos otros tipos también de características de rostro, del elemento del rostro, que se puede ir jugando, ¿cierto? Para poder llegar en el fondo ahí a hacer una imagen más similar a quien se buscaba en esa época. Entonces, ¿cómo se le considera ahí, cierto? ¿Cómo se denominaría el photofit? Sería ahí, consiste en la caja de madera que permite almacenar las diferentes placas fotográficas que ilustran estas 5 partes constitutivas del rostro. Y a su vez, cada grupo de placas se subdivide en sexos y códigos, ¿ya? Entonces, antiguamente era más como estilo collage, ¿ya? Pero un collage más como artesanal. También un retrato computarizado, pero más artesanal, como les digo. Después tenemos otro tipo de retrato compuesto, que son los retratos de progresión en edad en menores. Y ahí vemos, ¿cierto?, a un menor, ¿verdad?, un menor desaparecido que fue retratado suponiendo, ¿verdad?, cómo se vería en unos años, ¿cierto?, 2 o 3 años después. Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, en el caso de los retratos de niños? Nosotros, como le estaba explicando la semana anterior, el caso de cuando uno dibuja a niños, siempre ellos están en constante crecimiento, por lo tanto, lo que pasa ahí con su retrato, poder hacer un retrato de un caso, ¿cierto?, un niño desaparecido, a 10 años después no vendría a ser el mismo rostro porque constantemente iba a estar cambiando sus rasgos físicos, ya la forma de la cara va a cambiar, los ojos pueden crecer, ya se va a modificar la forma de la nariz. Entonces poder hacer un retrato, ¿cierto?, de progresión tal cual es más complejo en el caso de los menores, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, ahí en ese caso los retratistas también trabajan en la medida de lo posible ahí trabajar, ¿cierto?, con por lo menos las variantes que les dan los sistemas computarizados para por lo menos hacer una reconstrucción lo más similar posible a la fotografía que se entregue, en este caso que entreguen las personas familiares. Y también están los retratos de progresión de edad en adultos. Y lo mismo pasa en el caso de los niños, pero después de los 35 años, porque después de los 35 años, ¿cierto? Si una persona desaparece a los 30 años y después, ¿cierto?, han pasado más de 20 años, también es complejo volver a hacer, ¿cierto?, un retrato de progresión, porque la piel también empieza a perder elasticidad, por lo tanto también empieza a cambiar el rostro. Lo mismo que los niños, cambia el rostro, cambia la piel, también los ojos pueden caer los párpados, ¿cierto? La parte de la musculatura de la mandíbula, de la boca. Entonces también desde ese punto de vista tiene que hacerse un retrato de progresión más o menos, ¿cierto?, similar a la fotografía que se entregue, pero no va a quedar tampoco exactamente igual. Entonces ese es como uno de los trabajos más difíciles, ¿cierto?, para el caso de los retratistas. Señalar también, ¿cierto?, lo vuelvo a reiterar, los que trabajan este tema del retrato hablado deben manejar demasiado lo que es el tema de anatomía, ya lo que vimos también la semana anterior. Conocer mucho los nombres de musculatura, ya todas las partes de los ojos, cada una de las características, saberlas pero muy a fondo. Otro tipo también de retrato computarizado es el retrato face, y aquí ya entramos a un sistema más tecnológico que se utiliza hasta la actualidad, por lo menos ahí los peritos forenses trabajan mucho el retrato face. Existen también aplicaciones hoy en día en celulares que se pueden realizar como especies de juegos también para poder reconstruir un rostro a partir de todas las características que puede entregar, ¿cierto?, este tipo de programas. Entonces también estos famosos retratos face se les conoce como los retratos robot. A medida, ¿cierto?, que se realiza o se va explicando una característica, se va añadiendo ahí o buscando, ¿cierto?, la variedad de formas que muestra el programa para ir integrándolo al rostro.
¿ya? Entonces, como es algo mucho más rápido, es lo que más se utiliza hoy en día. Pero sí, la mano alzada, el retrato a mano alzada sirve por lo menos como una forma, un boceto inicial cuando están entrevistando, en este caso, a las víctimas. ¿Ya? Cuando la persona que está ahí dando alguna señal de algún criminal. Y por último, también algo que vemos todos los días ahora en la actualidad, ¿cierto? Es la biometría, que si bien no es como tan un retrato en sí, también es parte, ¿cierto?, de una forma de reconocer, por lo menos, o identificar cada uno de nosotros, ya a través del tema de las huellas dactilares, todo lo que tiene que ver como la forma en cómo uno camina, cómo habla, ya todo eso también puede servir para reconocer a una persona. Eso entonces, de forma general, como ustedes vieron, ¿cierto? Una técnica que se aplica también dentro del área forense, ya que es el retrato hablado. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte como más teórica, para ya comenzar a hacer el juego del dibujo. ¿No hay preguntas? ¿No? Ya. Vamos entonces a la actividad hoy, de ahora, del día de hoy, que también está ahí en la diapositiva, si la puedes poner en las últimas, la 11. Vamos a hacer una actividad de dibujar a 3 criminales, pero lo que aparece, ¿cierto?, acá solamente las características de los elementos del rostro, y ustedes, ¿cierto?, yo ahí les puse una ayuda para que recuerden cómo se dibuja, ¿cierto? Se van integrando ahí el espacio donde van ubicados cada uno de los elementos. Vamos a comenzar entonces con el primer dibujo, que es, se busca, ¿verdad?, a un hombre, porque dice aquí género masculino. Ya, bien. Dice, ¿cuál sería la integración de esta actividad con el arte en sí? La actividad que estamos haciendo ahora es aplicar un poco los tipos de formas que vimos la semana anterior a este juego de retrato hablado. Estamos haciendo ahora la actividad. Pero hoy día era mostrar un poco una de las técnicas que se aplican también en el retrato, pero en el área de la criminalística. Sí, ahora estamos con la parte práctica. ¿Sí? Ya. Entonces la actividad de hoy es que puedan ustedes realizar 3 dibujos. Vamos a comenzar, ahí se está proyectando, ¿cierto? Que ustedes puedan dibujar un hombre, ¿verdad?, que dice de edad 16 años. Entonces yo ahí lo ubiqué, les dibujé el huevito, que no es, ¿cierto?, tal cual como el huevo de un adulto, pero la ubicación de los elementos, ¿cierto?, va muy similar al retrato de adulto. Y en él tienen que integrar ojos redondos, una nariz convexa, ¿ya? Significa ahí dibujar ojos redondos, una nariz convexa, que es en el fondo la nariz más aguileña, labios gruesos, van a dibujar pelo corto, crespo, un rostro triangular, la mandíbula, ¿cierto?, de este adolescente va a ser triangular, y además las orejas van a estar adheridas, en este caso, ¿cierto?, al rostro. Ese va a ser el primer ejercicio y después vamos a mostrar, ¿cierto?, qué es lo que va a resultar de este primer criminal que estamos buscando, ¿cierto?, de 16 años. ¿De alguna duda? Si se entiende la actividad, si le puede dejar ahí puesta en la pantalla el primer ejercicio. Ya. Si tiene alguna duda de nuevo sobre las formas de los tipos de elementos del rostro, me ahí para que me vayan consultando.
¿Ah? ¿Qué? No sé, no sé. Sí, ¿No puedo hacer el huevito? sí. Hace el huevo. Sí, pues, ¿no? Sí, eso. Yo. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Se escucha un movimiento más por esta parte. Ya, entonces primero vamos a hacer un huevo, ya. Pero no es un huevo tan marcado, ya, porque se acuerdan que la semana pasada era como mucho más alargada la forma ovalada. Claro, no es tan largo, pero tampoco es tan circular, como en el caso de los niños, los adultos y niños, como entre medio, ya más hacia los huevos ya se están definiendo más hacia la adultez. Después se dividía el... Sí, tratar de que sea... Sí, porque después queda de forma... Tratar de dividirlo por la mitad. Y la horizontal también dividida próximamente. Un poco más arriba. Arriba de la mitad. Hacer la línea. La segunda línea blanca divide, como que subdivide el oro, como cuatro partes también. Ojos redondos. Claro, son más abiertos los oculares, como que el párpado del superior y inferior tienen que hacer la misma forma de los oculares. Son grandes. Grande y bajo. El que estamos, claro, que lo decente que estamos buscando.
Si estamos buscando a la misma persona. Ya recuerden que cuando hacemos un ejercicio de retrato hablado es hacerlo en vista frontal. ¿Cómo dibujar entonces la nariz convexa en este primer ejercicio? Que no sé, como la nariz caída, lo que conocemos como nariz navideña. Algo más o menos así. La parte de la punta de la nariz es como más larga que dibujar, ¿cierto? Más como una nariz normal. Ya es como que cae más. Forma la nariz convexa. Los ojos redondos, también cierto que aparece como característica de este adolescente. Los ojos donde el globo ocular, que es como ustedes empezaban a hacer un ojo, en el caso de los ojos redondos, cierto, los párpados no son tan almendrados, sino que tienen prácticamente es como la forma, toman esta misma forma del globo ocular. Entonces son ojos como muy grandes, ya como muy fijos. Después había otra característica que era los labios gruesos. Ya ahí, cierto, los labios gruesos en la boca. Los dos labios, cierto, son grandes. Viene a ser entonces la forma, el tamaño de la boca grande. Esa vendría a ser como la forma del labio muy grueso. Y ¿qué más teníamos ahí en característica del adolescente? Pelo corto, crespo, ya bien crespo, rulos pequeños, crespos. Un rostro triangular. ¿Ah? El rostro triangular. La mandíbula, ¿cierto?, va a terminar más en punta y además, ¿cierto?, la parte de la forma de las orejas, el lóbulo va a estar adherido a este caso al rostro. Claro, no va a aparecer con las orejas grandes, sino que la parte del lóbulo, ustedes saben que esta parte va como a ir más pegada, ya va más pegada. Entonces no se ve tan grande la oreja, tan sobresaliente, ¿cierto?, como las orejas como de Dumbo o de elefante. Ahí está armando el... Está bueno, está quedando con eso. Tenemos la primera animación. Ya. ¿Dónde la muestra? Ahí está la Ahí la unidad porque no llegó acá. Vamos a ver ahí los primeros búsquedas de adolescente criminal. Si cumple con las características. ¿Ya? Sí. La nariz sí va un poco, como les digo, la parte de la punta del tabique va más abajo de las fosas nasales. Ya un poco más abajo. Eso está todavía muy horizontal. Pero sí cumple con, ¿cierto?, las formas ahí del primer retrato hablado. ¿Bien? La Patty Ferenberg fue ella. La boca más o menos. Bien. ¿Quién más? Ahí está mostrando el primer dibujo. Bien, también, ya, también se cumple la forma del adolescente, ¿cierto? Ahí Bien, lo que sí ahí en el caso de Paulina,
¿cierto? Faltó un poquito la estructura, la forma, ¿cierto? Los ojos van más abajo, ¿ya? Pero las características sí se cumplen, ¿cierto? Con lo que se está ahí pidiendo. Los ojos grandes, ¿verdad? La nariz convexa, boca gruesa, grande, pelo corto crespo, rostro triangular también, ¿cierto? Y las orejas que van, los lóbulos ahí pegados a la cabeza. Súper bien ahí. Ya. Aquí, por ejemplo, recién mostramos dos retratos que eran muy similares. Se fijan que cumplían con las características, eran muy similares el uno del otro, pero en el caso de este, ¿cuál es la única gran diferencia? Los ojos. Acá vemos que las características del adolescente, los ojos se ven muy pequeños, ¿ya? No son ojos redondos, son ojos muy chiquititos. Entonces, ahí sería como la característica que no coincidiría, ¿cierto?, con el ejercicio, pero lo demás sí, ya tiene esta forma triangular, el lóbulo de las orejas apegada, ¿cierto? También la nariz ahí convexa o aguileña. Los ojos nomás sería, ¿cierto?, ahí hacerlos más grandes. Pero se fijan que, por lo menos los dos ejercicios anteriores, que es muy eran muy similares si estuviésemos, ¿cierto?, entrevistando ahí a las víctimas, se parecen mucho al retrato de al lado, se parecen mucho. ¿Vamos a ver el de Marinés ahora? No, Ay, no. Ya. ¿Alguien más hizo algún...? Ya, de ahí vamos a ver, para pasar después al segundo criminal. La gente crespa no tiene las cejas crespas. No. No. Y no puse esto. A mí se parece. Pasamos al segundo y después podemos hacer un repaso de los tres ejercicios. El segundo retrato, ¿cierto? Se busca un género femenino, pero ella, ¿cierto?, tiene 30 años. O sea, ya es una adulta, por lo tanto ahí la forma del huevo ya está mucho más definido, este óvalo. Recuerden, ¿cierto?, para hacer el tema del canon de proporciones, dividir este óvalo 4 partes iguales, la línea, ¿cierto?, la primera línea blanca que va ahí encima de la azul horizontal, es donde se van a ubicar las cejas. Más abajo también, ¿cierto?, hasta donde llega la punta de la nariz. Ya eso como para el esquema básico para que ustedes se puedan guiar ahí con la estructura de los elementos del rostro. Ya, entonces lo que se busca ahora es género femenino, tiene 30 años, ojos separados. Recuerden, ¿cierto?, que los ojos separados ahí eran más de una distancia de un ojo, ¿ya? Más nariz recta, no es ni respingada ni tampoco, ¿cierto?, la nariz convexa. Labio fino significa que el labio superior de la boca como el inferior son delgados, ambos labios son delgados. Pelo corto, liso y un rostro ovalado, ¿ya? No se especifica aquí, ¿cierto?, la parte de las orejas, pero ni tampoco las cejas, pero ustedes ahí pueden añadir, ¿cierto?, esos elementos. Ya, entonces, ¿cómo sería el dibujo de esta nariz recta en forma frontal? Súper. Mira, se parece. Se parecen mucho. ¿Cómo
sería la nariz entonces frontal, nariz recta. Sería algo. Bueno, nariz recta es muy similar a lo que es nariz, la forma, la estructura como nariz normal, o también, cierto, es la parte de las fosas nasales, es más, termina, cierto, de forma horizontal, no hay tanta marca, cierto, en la punta, y también lo que es el tabique nasal, independiente del grosor, ¿cierto? También no hay desviación, nada, ¿cierto? Porque de perfil se vería algo más o menos así, ¿ya? La nariz recta sería ni respingada, ni tampoco, ¿cierto? Aguileña. Ya vuelvo a repetir entonces, femenino, 30 años, ojos separados, la nariz recta, labios finos, pelo corto liso, y rostro ovalado, ¿ya? Entonces significa ahí que no se debe hacer tanta modificación en este óvalo inicial que ustedes realizan para hacer el retrato. Ovalados como que carita redonda. No, es más, esta forma, ¿cierto? No cambia mucho de esta estructura. No cambia mucho la estructura de la forma del óvalo. Ya, ahí ya terminó, parece. No, pero eso no sigue estando muy inclinado los ojos. Los ojos grandes son más redondos. ¿Ya? Como el ejemplo que aparece ahí en la pizarra, cuando se habla de ojos grandes, ¿cierto? Hacemos el círculo del globo ocular y los párpados tienen prácticamente casi la misma forma redonda del globo ocular. ¿Ya? Esos ojos están como muy achinados todavía en el dibujo que hemos hecho recién. Claro, están como muy pequeños. Muy pequeños y también muy almendrados. Ya son tipos de ojos más almendrados, tienen esta forma, ¿cierto? Más de almendra. Seguir ahí la parte del ojo al lado de la mujer. ¿Te fijas? Redondo es más de acá, ovalado, pero ovalado, claro, no se pierde la forma de los. Está mandando. Gracias, Nancy. Todo esto fue así, Más separado, entonces, que le caben un poco acá. claro, son separados más de una distancia de un ojo de un película.
Ahí envió, Patricia envió un primer retrato. Ya, las características del retrato en este caso, ¿cierto?, de Patricia, es que ella, sí, en cuanto a los ojos, hubiese sido bueno también separarlos un poco más, ¿ya? Porque están todavía como muy normal, la distancia entre uno y otro. También, bueno, el tema de la nariz está bien, la característica, los labios finos también. Lo que sí, por ejemplo, la estructura del rostro está demasiado y es más ovalada. Y lo otro también es que pareciera, ¿cierto?, que el retrato que dibujó Patricia se ve más de niña. Estamos buscando ahí, ¿cierto?, una persona de 30 años. Y se ve muy todavía como más adolescente. ¿Ya? Pero bien, algunas características ahí del retrato. ¿Nadie más ha enviado? ¿No? Entonces, separado, nariz recta, labios finos, pelo corto liso, rostro ovalado. Ahí, profesora Paulina, también envió. Ya, en el caso, ¿cierto?, de profesora Paulina, los rasgos, ¿cierto?, y las características se asemejan un poco mejor. La boca, por lo menos la parte del labio superior, iría mucho más fina todavía, ¿ya? Es como una boca muy normal, ¿ya? Pero los labios son más finos. Son casi iguales. Por ejemplo, ahí los labios de Patricia están súper bien dibujados, ¿cierto?, según las características. Y en el caso, ¿cierto?, ahí de Paulina sería como más achicarlos un poquito más, afinarlos. Pero la separación de los ojos súper bien, ¿ya? La nariz recta también, el rostro ovalado bien, ya pelo corto, ¿sí? Sigamos ahora con Antonieta. Ya, Antonieta es un óvalo, todavía está como, es una forma muy circular la del rostro, pero sí los elementos se cumplen, ¿ya? Los ojos se podrían separar un poquito más, pero lo que es labios finos y nariz recta sí se cumple. Pelo corto, ¿cierto? Sería adelgazar más el rostro, ¿ya? Ovalarlo mucho más. Estaba muy redondo. Y Astrid, ella, sí, el tema, por ejemplo, el caso de los ojos separados, sí se cumple, nariz recta también, y labios finos, ¿cierto? Se deberían realizar ahí también, afinar un poquito más los labios. El rostro ovalado, bien también. No, todavía está como muy circular, sí, ahí habría que adelgazarlo un poco más. Pasa algo igual interesante acá, por ejemplo, en el segundo dibujo,
que ninguno de los retratos hablados, ¿verdad?, se parecen unos a los otros, pero sí en el primer ejercicio, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo que es más fácil poder describir visualmente un género masculino que femenino, ¿ya? Porque aquí, como vemos, ¿cierto?, ninguno de los rostros femeninos se asemejan, a pesar de las características, ¿cierto?, en común. Vamos a esperar ahora a Marine. Ahí se puede sacar la foto para ver si se parece a alguno de los otros retratos que enviaron. Sí, corto. Ya, a ver el dibujo de Marines, también, ¿cierto? Los ojos separados, el rostro ovalado, boca fina, nariz recta, y por lo visto tampoco, ¿cierto?, se asemeja mucho a los demás dibujos de las características. Quizás al de Antonieta, la nariz, ¿ya? Ahí como que funcionó mejor el retrato, ¿cierto?, este segundo retrato. Ya, vamos a pasar al último retrato, también de un adulto, pero nuevamente género masculino. Ya, tercer ejercicio es género masculino. Ahí envió de nuevo Astrid. Ah, no, pero lo había enviado ya Astrid. Sí, había enviado ya el segundo dibujo. Ya, vamos a pasar entonces, como les digo, al tercer dibujo, que es género masculino, pero él tiene 23 años, ¿ya? No es un adolescente, ¿verdad? Y a diferencia del primero, aquí se busca a un hombre con ojos chicos, nariz alomado. ¿Qué significa la nariz alomado? Que es quienes tienen fracturas, ¿ya?, en el tabique nasal, de perfil, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la forma como se dibuja también la nariz es muy similar a la nariz aguileña. La única diferencia, ¿cierto?, que en vez de hacer esta forma más como de medio círculo, ¿cierto?, como de arco, vendría a tener, ¿cierto?, como ahí una leve desviación, ¿ya? Esa es la nariz alomada. También hace referencia ahí a labios puntiagudos. ¿Cuáles son los labios puntiagudos? ¿Ya? Según ahí la diapositiva anterior. Ambos labios, ¿cierto?, de la boca son del mismo tamaño, pero terminan bien, como muy en punta. ¿Qué significa eso? Como labios más rectos, como muy marcados, ¿ya? Como muy así, rectos, por lo menos ambas, tanto de arriba como abajo, como muy recta la forma. Entonces se refiere con labios puntiagudos, y también, ¿cierto?, los bordes también son ahí bien puntiagudos. Pelo corto liso, ¿ya? Y ya no estamos buscando a alguien crespo, sino que pelo bien corto y liso, con rostro piriforme. Recuerden el rostro piriforme, que es casi como de la mandíbula del mismo ancho que de la cabeza en general, ¿ya? Como un rostro muy rectangular. Pero en el caso del rostro piriforme, o sea, a diferencia del rectangular, que igual marca la mandíbula, el rostro piriforme termina como en un semicírculo, ¿ya? El ancho, como les digo, de la cara, pero termina, ¿cierto?, la forma de la mandíbula de esa manera. En el caso del rectángulo, o sea, el rostro rectangular tiene una forma un poco más definida. Entonces, el rostro piriforme
y las orejas perforadas. ¿Ya? Significa ahí que tiene o tiene algún tipo de aro, o también, ¿cierto?, tiene alguna de esas, ¿cómo se llaman las? Piercing. Pero tienen otro nombre también los expansiones. ¿Ya? Expansiones. También pueden hacer ahí con expansión. ¿Ya? Entonces, esas serían las características del tercer ejercicio. Recuerden entonces que la forma del óvalo es la misma de la anterior. ¿Ya? En el caso de género masculino o femenino, es adulto, es la misma. Solo varía ahí la parte de la forma del rostro. ¿Ya? En el caso de la mandíbula, los hombres más anchos. ¿Hay alguna relación entre la teoría de la luz? No se define como cambios de proporciones más definidos. O sea, hay una relación con la teoría que he planteado. No, no sabemos cuánto es muy claro. A menos que sea claro, pero no, sí, es que por eso es importante este médico. Es muy interesante el tema, si es en ese del humano usado, el contexto máximo, el contexto mínimo tiene que ver con el mismo retratista, pero el retratista, ¿cierto? Entrevista a personas diferentes. O sea, lo mismo que estamos haciendo ahora. Trabajando en la misma característica en común, pero en el caso acá es como el mismo retratista, pero con descripciones de diferentes personas. Entonces describe a, por ejemplo, en este caso, ahí tenemos que con la respuesta, pero la hacemos como explicado. Y acá incluso la describe con como separada y acá se coloca un poco más juntos. Pero es la misma persona. Sí, ¿cómo se llama? La descripción.
Ahí todavía no viene. Ahí Paulina envió un concierto de 23 años. Ojos chicos, la nariz alomada, labios puntiagudos, ¿sí? El rostro piriforme y las orejas perforadas. Bien. ¿Ya? Bien, Paulina. Vamos a seguir ahí con Patricia. Las características, bien, el tema aquí es que se ven muy niños. Ya pareciera como que fuera un niño. Y ya es una persona de 23. Pero sí las características, ojos chicos, ya, la nariz bien, también la forma ahí de la boca puntiaguda y las orejas perforadas también, ¿cierto? Se asemejan. Ya, Antonieta, ella también el rostro piriforme, faltaría ahí como corregir un poquito el rostro piriforme porque el rostro piriforme es más circular, como les mostré ahí, y tiene como el mismo ancho de la cabeza en total, ¿ya? No es que sea redondo, pero sí tiene esa forma más como entre rectangular, pero con la forma de la mandíbula como de semicírculo, ya en el rostro piriforme. Entonces, está muy rostro triangular el último dibujo que hizo Antonieta, pero los otros rasgos bien. ¿Ya? Ojos chicos, la nariz alomada, pelo corto, liso. ¿Sí? ¿Ya? No sé si alguien más iba a avanzar ahí, voy a mostrar otro. Pero también, ¿cierto? Por lo menos los tres que han enviado hasta ahora, tampoco hay mucha semejanza. El primero sí resultó mejor, ¿ya? El del adolescente. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, en el caso de estos tres ejercicios? Pasa que el retrato del adolescente fue como más fácil de realizar. Todavía, ¿cierto? Falta ahí definir la parte del rostro más elaborado de los adultos. ¿Ya? Pero en el caso sí del adolescente se logró bastante bien esas características que ¿cierto? Estaban investigando como si hubiesen sido unos peritos retratistas. No sé si tienen alguna duda, comentar algo sobre la clase de hoy día, ya que la clase de hoy, por un lado fue repasar lo de la clase del viernes, ¿ya? ¿Ah? No, es que se la llevó la mostramos ya, me paro para explicar. Ya. ¿Cambiaron otra? Ya, el dibujo de Astrid, ese es como el que más se asemeja a las características de este hombre de 23 años. Ya por lo menos las características. Lo que sí, la boca, ¿cierto? El ancho de la boca siempre tiene que llegar aproximadamente a la altura de las aletas, ¿cierto? De esta parte donde termina la terminación de la nariz. ¿Ya? Ahí. Esa viene a ser donde termina la boca. Pero la forma, la estructura está bien. Ya es solamente ahí alargarla un poco más. Y en cuanto al rostro piriforme, es el que más se logra. Ya recuerden que tiene esta forma más semicírculo y casi el mismo ancho de la cara. Los ojos pequeños en relación al rostro, está bien. Y esto de la nariz alomada, que es nariz, ¿cierto? Que tengan algún tipo de fractura. También, ¿cierto? Corresponde ahí a las características del tercer ejercicio.
Ya, eso le estaba entonces comentando si tenían alguna duda o comentarios sobre la clase del día de hoy. ¿Alguna duda o comentario? Ya. Gracias, Astrid. Dice que es un desafío de hacer cosas. Sí, por lo menos la parte de anatomía es todo un trabajo, pero ya es práctica, ¿ya? Entonces, lo importante no es caer en la frustración, lo importante es poder practicar, ¿ya? Aquí nadie nace siendo un maestro, todo es práctica, ¿ya? Entonces, ya teniendo por lo menos los conocimientos, parte de conocimientos básicos de cómo dibujar un rostro, con la práctica, ¿cierto? Pueden ir ahí perfeccionando por lo menos la técnica, ¿ya? Como les digo, también, ¿cierto? La primera clase vimos tipos de retratos, diferentes tipos, ¿cierto? De estilos que se trabajan a lo largo de la historia del arte, que no necesariamente tiene que ser un retrato anatómicamente, ¿cierto? Muy bien dibujado, pero sí es importante también que aprendan estos tipos de técnicas, ¿cierto? Porque siempre es bueno tener algo más de conocimiento. Con respecto a la clase de hoy día, que está enfocada también al retrato hablado, también a modo de cierre, comentarles que es importante también, y no hay que dejar pasar sobre este tema, por lo menos de lo que es la delincuencia o los rostros de criminales. Y a pesar de que Lombroso se le podría haber considerado, ¿cierto?, una persona muy discriminadora en cierto sentido, ¿verdad? Pero él todos sus procesos los basaba en hechos científicos, ¿ya? Él siendo un médico, estudió también a los enfermos mentales, estudió también ciertas estructuras de huesos, ¿cierto?, de casos de criminales de esa época, y también se especializó en lo que era la antropología. Entonces, también ese estudio de cómo evoluciona también la forma del cráneo humano. Sí tiene cierto esa parte que se le podría considerar a él como una persona que discriminaba porque veía cierto que todos los criminales eran enfermos mentales, esta gente que tiene anomalías, ¿verdad? O cierta deformidad. Pero si nos ponemos a pensar también que hoy en día todos los criminales, no muchos, ¿cierto?, tienen estos rasgos tan perfectos, ¿ya? No he visto yo un criminal, ¿cierto?, ya sea mujer u hombre, que posea estas características de canon de proporciones casi ya como a la perfección. Por ejemplo, criminales que tengan la nariz respingada o ojos perfectos, ¿verdad?, o labios perfectos, no existe. Por lo general, ¿cierto?, vemos delincuentes con mayor grado de deformidad. Y más allá de un tema de discriminación, tiene que ver con esto que a lo mejor tiene un cierto sentido, que fue Lombroso, el padre de la criminalística. Entonces es importante. Y es importante también, ¿cierto?, tomarlo en cuenta con ciertas consideraciones, ¿verdad? Porque sí, hoy en día también en base a temas científicos podemos descubrir ciertos rasgos no solamente psicológicos, sino que esta parte fisionómica que estamos viendo, la parte física, de cómo reconocer a un sociópata, por ejemplo, cómo reconocer a un psicópata. Entonces, bueno saber todos estos tipos de formas, ¿cierto?, que nos entrega la variedad de formas de rostro, ¿cierto?, o elementos del rostro también, que nos puede llevar de alguna forma a estar un poco más perceptivos a la realidad, ya que es lo que vivimos hoy en día. Estamos llenos también de delincuencia, es importante también este tema, y que como parte también de un estilo que se trabaja también, ¿cierto?, lo que es el retrato. Ya eso más que nada era la clase del día de hoy, y aplicarlo, ¿cierto?, obviamente a lo que eran los ejercicios de mano alzada de retrato hablado. También, ¿cierto?, para quien le interese más,
sobre este tema. Pueden investigar más sobre César Lombroso. Ahí está el libro de Luomo Delincuente, ¿ya? Donde empieza primero, ¿cierto?, explicando, como les decía, estos primeros estudios de los rasgos atávicos, que vienen a ser estos rasgos primitivos de los criminales, pero él después también asocia la parte psicológica, ¿ya? Entonces él también hace todo un proceso de años de cómo también identificando estos tipos de criminales, ¿ya? Es bueno también, ¿cierto?, ir aprendiendo nuevos temas. Les voy a dejar el nombre del libro. Se llama Luomo Criminal, perdón, Luomo Delincuente, así. Es un italiano, ya, sí que me parece que ese es el nombre. Y también una aplicación me parece que se puede descargar del celular que se llama FlashFace. FlashFace es una aplicación en la que ustedes pueden ahí hacer juegos de ir haciendo diferentes formas de rostro, ya también aplicando diferentes tipos de características faciales. ¿Ya? Entonces, FlashFace. Que en el fondo ahí es aplicar el retrato compuesto computarizado, ya con diferentes rasgos ahí para, no sé si es FlashFace o Flash sin ese, creo que es ahí, la aplicación. ¿Ya? Así que no sé si ahí tienen alguna otra duda con respecto a la clase de hoy día. ¿No hay dudas? Voy a explicar entonces un poco lo que se va a ver la próxima semana, bueno, perdón, el viernes, en la próxima semana, que ya va a ser la última clase de retrato. Y ahí vamos a terminar, o sea, obviamente vamos a hacer ejercicios prácticos, pero vamos a ver algo también importante del rostro, que son las expresiones faciales, ¿ya? Las muecas, los gestos de las personas, ¿cierto? Cuando se levanta la ceja, cuando están los ojos caídos, qué cosa significa cada una de esas expresiones. ¿Ya? Con eso vamos a terminar las clases de retrato. Y también, ¿cierto?, vamos a ir aplicando lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda? Estas diapositivas se las van a mandar después, ¿no? Ya, para que tengan las diapositivas desde la primera clase hasta hoy día. Hay harta información para quien también, ¿cierto?, en las primeras clases vimos mucho de historia del arte, si les llama la atención alguno que otro tipo o estilo de retrato específico, ¿cierto?, que puedan ir investigando más, ¿ya? Siempre tiene que existir lo teórico y lo práctico para aprender. No solamente es hacer, sino que también hay que ahí estudiar un poquito e ir investigando también sobre cada concepto. No sé si alguien más quiere comentar algo de las clases. Ya, entonces esperando ahí que igual les puedan enviar las diapositivas para que puedan ahí ya tener ese material también para investigar. Ah, ya sabía. Ya. Eso pues. No sé si no hay más preguntas. Estamos.